Le vuelven a bajar la nota a Petroperú. Ojo, ¿qué implicancias tiene esto? ¿De qué tamaño es la deuda que hoy tiene la empresa estatal? Y sobre todo, ¿qué va a hacer el gobierno con la petrolera que hoy por hoy está en quiebra? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides como siempre darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y además darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por la petrolera quebrada. A ver, no es un secreto para nadie decir que la petrolera estatal Petroperú está quebrada. Es una empresa que no registra ganancias y que tiene una deuda inmensa y esto evidentemente genera una serie de problemas tanto a la interna como a la externa. Esta vez, Fitch Rating, una de las agencias de calificación internacional de riesgo más grandes del mundo, le ha vuelto a bajar la nota a Petroperú, la ha degradado, le ha bajado la calificación crediticia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es la nota que ve el mercado, es la nota que ven los inversionistas. Y lo que está diciendo Fitch Rating en su reciente comunicado es lo siguiente, que el riesgo de que Petroperú no pague sus deudas, no le pague a sus acreedores, es un riesgo real, es un riesgo cada vez más probable. ¿Por qué? Porque no tiene plata. Esa es la situación y Fitch Rating así lo anota. Pero a ver, tratamos de entender qué es lo que ha pasado porque ustedes dirán, Omar, pero ya sabíamos que Petroperú estaba en una situación muy complicada, ya sabíamos que solo arrojaba pérdidas. ¿Por qué esta vez Fitch Rating decide degradar aún más la calificación de Petroperú? Como ojo, ya lo han hecho otras calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, como la propia Moody's. ¿Por qué? Por el apoyo estatal. ¿Qué es lo que ha surgido? ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos meses? Recordemos lo último, el directorio transitorio que se ha instalado en Petroperú ha pedido que entre una gestión privada a la petrolera estatal y se lo ha pedido a su junta de accionistas conformada tanto por el Ministerio de Economía que tiene un 60% como por el Ministerio de Energía y Minas que tiene un 40%, porque este directorio transitorio está convencido que la única manera de sacar a flote a la petrolera estatal es a través de una gestión privada e independiente, alejada del poder político y del populismo, que permita tener un plan justamente de recuperación serio, que permita reflotar a la empresa estatal y echar a marchar y empujar la marcha de la modernización de la refinería de Talara, que hasta el día de hoy no está al 100% y solo termina fallando, y eso termina repercutiendo justamente en las pérdidas que arroja hoy por hoy Petroperú. Pero justamente esta administración transitoria que está hoy por hoy en la cabeza de Petroperú también ha sido sumamente contundente en lo siguiente en su último comunicado que envía a la Junta de Accionistas, que envía a ambos ministros. Él les ha dicho que aprobar o pedir un nuevo rescate para Petroperú sería inmoral. Con esos términos, que pedirle un nuevo rescate al gobierno, es decir, a todos los peruanos, porque esa plata sale del bolsillo de los impuestos y sale del bolsillo de todos los peruanos, sería un acto inmoral, sobre todo mientras no esté garantizado una gestión privada eficiente dentro de Petroperú. Y cuando hablamos de una gestión privada eficiente, hablamos de cambios profundos dentro de la organización, hablamos de cambios profundos dentro de la petrolera estatal y evidentemente ahí vienen las principales resistencias. Hasta el momento, ni el ministro de Economía ni el ministro de Energía y Minas, que son la junta de accionistas y que representan al gobierno, no le han respondido justamente al directorio transitorio de Petroperú sobre qué hacer con esta gestión o cuál debería ser el camino de solución de la petrolera estatal. Entonces, lo que ha visto Fitch es lo siguiente. Ha visto a un directorio transitorio que efectivamente pide una gestión privada y que anuncia y señala que no van a pedir ningún rescate al gobierno porque esto sería inmoral. Y por otro lado, tampoco ven ninguna comunicación de parte del gobierno. Entonces Fitch lo que dice es bastante sencillo y bastante claro. Dicen, oye, ¿cómo se va a financiar o cómo va a conseguir recursos para pagar sus cuantiosas deudas? Por un lado, no tiene apoyo del gobierno. Por otro lado, la refinería de Talara ha tenido que parar sus operaciones debido a unos problemas que ha mostrado esta infraestructura totalmente nueva y eso evidentemente va a impactar en los ingresos de este año de Petroperú. Lo decía, ojo, el propio presidente transitorio o vicepresidente en este caso de la petrolera estatal, que las pérdidas que arrojaría Petroperú en el 2024 superarían los 700 millones de dólares. Esto es, ojo, más del doble de lo que se esperaba en cuanto a pérdidas. Es decir, Petroperú no solo va a seguir quebrada, sino que la crisis de liquidez, la crisis de dinero es mucho más profunda o va a ser
ser mucho más profunda de lo que se había estimado a inicios de año. Y esto evidentemente es parte del análisis de Fitch. Entonces, tenemos por un lado que por parte del gobierno no habrían más rescates, no habría más inyección de liquidez, que ojo, y en enero se depositó, se invirtió, se capitalizó a la empresa con $800 millones. Por otro lado, la empresa lamentablemente no puede echar a andar de manera eficiente o al 100% la modernización de la refinería de Talara, lo que va a implicar una profundización de sus pérdidas en el 2024. Y ojo con lo siguiente, que no es menor: las ventas de Petroperú al mercado local. Finalmente, Petroperú es una refinería. ¿Qué hace una refinería? ¿Qué hace una petrolera como la nuestra? Vende combustibles, le vende combustibles al mercado local, le vende combustibles al país. A ver, no hace muchos años Petroperú tenía más del 50% del mercado. ¿Qué significa esto? Que más de la mitad de todo el combustible que se vendía en el país provenía justamente de la refinería de Petroperú. Eso le daba mucha fuerza y mucha participación. El otro gran competidor es La Pampilla, es Repsol. Pero Petroperú tenía una participación que llegaba al 54%. No es menor, es importantísimo. Era el principal jugador del mercado. Hoy, en la actualidad, según la propia data de Petroperú, ojo, esto a mayo del 2023, y que recoge Fitch también en este reciente informe, Petroperú tiene apenas el 25% del mercado. Esto es una caída brutal, brutal para cualquier empresa. Es decir, de pasar de tener el 54% del mercado, de vender más de la mitad de la gasolina que se vende en todo el país, a solo tener el 25% del mercado, implica una caída brutal de los ingresos, implica una caída brutal de la participación de mercado, y esto evidentemente ha afectado directamente sus ingresos. No vende más combustible porque no puede importar más combustible refinado. ¿Y por qué no puede importar? Porque no le quieren vender, porque no es una empresa confiable, justamente por los problemas que tiene. Y hoy, con la rebaja de calificación que está haciendo Fitch, es menos confiable, porque lo que Fitch le está diciendo al mercado local e internacional es que el riesgo de que Petroperú no te pague hoy es mayor que hace un mes. Hoy es mayor que hace un año, y eso evidentemente genera mucho más problemas, porque los que le quieran prestar a Petroperú, los que decidan venderle a Petroperú, vamos, ¿bajo qué condiciones le van a vender? Normalmente, si tú eres un cliente muy riesgoso, tu riesgo de impago es muy alto, lo que suele suceder es que las tasas de interés que te cobro son mucho mayores, porque esas tasas de interés tienen que reflejar el riesgo que implica que yo te preste el dinero o que yo te venda combustible. Entonces, hoy Petroperú tiene un problema sumamente serio, tiene una crisis de liquidez, es una empresa quebrada. La gran pregunta es, ¿cómo salimos de esto? A ver, como decíamos, por su parte, el directorio transitorio ya hizo su jugada. Ya tomó su decisión, ya le ha dicho al ministro de Economía, ya le ha dicho al ministro de Energía y Minas: la única solución aquí es que se designe una gestión privada para la petrolera estatal. Todavía, ojo, el gobierno, estas autoridades están evaluando esta decisión. Mientras tanto, la petrolera solo se hunde y se hunde y se hunde y sigue nadando en su propia crisis de liquidez. Entonces, la pelota en este momento está en la cancha de la presidenta Dina Boluarte, la pelota está en la cancha de los ministros de Estado, porque van a salir, como ya han empezado a salir, con la cantaleta de privatización, no la privatización de Petroperú, no la privatización de Petroperú. Pero mientras seguimos en esa cantaleta de no a la privatización, lo cierto es que la empresa, la petrolera, solo pierde plata y está en una crisis de la cual no sabe cómo salir. Entonces, ¿qué hacemos? Es la gran pregunta en este momento. ¿Qué va a hacer el gobierno de Boluarte? ¿Qué va a hacer el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, y el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho? ¿Van a rescatar una vez más a la petrolera estatal, pese a que el directorio transitorio está diciendo que no están de acuerdo con una medida de ese tipo? Ojo, porque sería una inmoralidad. O le van a hacer caso a este directorio transitorio y van a designar una gestión privada que permita tener un plan justamente de rescate, que permita implementar un plan creíble de recuperación de Petroperú. Es la gran pregunta que tenemos hasta el momento. Pero lo concreto, hoy por hoy, es que Fitch le ha degradado nuevamente la calificación. Lo concreto es que Petroperú es una empresa más riesgosa de no pagar sus deudas. Lo concreto, ojo, es que la deuda de Petroperú es cada vez mayor. Lo concreto es que las pérdidas de la petrolera estatal son cada vez mayores. Entonces, nuevamente,
¿Qué va a hacer el gobierno con esta papa caliente? Es algo que va a impactar, ojo con esto, en todos los peruanos, porque insisto con esta idea, la plata sale del bolsillo de cada uno de nosotros.